SENASA, que corrompieron el espectro médico, porque los médicos que se beneficiaban de facturar sin haber dado el servicio, ellos corrompieron el sistema médico, por eso es tan grave, y por eso... Ahí está Cruz y Minian. Vamos. Adelante, doctor. Tenemos al doctor Cruz Jiménez en la línea. Vamos a poner al doctor Jiménez, que va a hacerle pues una pregunta con relación al tema que estamos tratando. Correcto. Mi colega, doctor. Saludos, doctor. Nuestro saludo más afectuoso y nuestro abrazo solidario. Somos admiradores de la labor y de solidaria que con vocación usted profesa por tantos años. Muchísimas gracias. Doctor, nuestro colega Hilario hacía cuestionamientos que vinculaban con relación a las publicaciones que se había hecho SENASA. Exacto. Que lo había desvinculado su clínica. Correcto. Entonces yo le contestaba, porque yo conozco de su trayectoria de tantos años, y siempre digo que personas como usted, que son marca país, hay que protegerla. Por ejemplo, sé que el sistema de corrupción que ha habido en la crisis de SENASA ha involucrado a sistemas médicos de manera activa y pasiva, de manera voluntaria y a veces involuntaria, porque a veces yo sé que hay en clínicas en que han ocurrido en corrupción personal administrativo de espalda a director incluso. Porque la corrupción, nosotros queremos, si usted nos puede decir o aportar cualquier información, nosotros la agradecemos de antemano. ¿Cuál es la real situación, doctor, que vamos a está escuchar pasando con usted? Pues miren, hace unos 8 años, siendo directora de SENASA, la doctora Mercedes Rodríguez me llama y me dice que la clínica está enclavada en el corazón de todos los barrios marginados y que ella quería firmar un acuerdo con nosotros. En ese momento, hace 8 años, había muy pocos afiliados al régimen subsidiado, menos de 1 millón de personas en todo el país. Y por supuesto en la capital un porcentaje equitativo. Hicimos un contrato de ellos pagando 3 millones de pesos mensuales y nosotros teníamos que dar el servicio a todos los pacientes de régimen subsidiado. Teníamos que pagar los análisis, los llamadistas, pagarlos nosotros, la rayos X, tomografía, resonancia, todo teníamos nosotros que pagarlo, porque esos equipos no son de la clínica, son compañías que se han instalado allá. Pero ¿qué pasa? Al buen servicio que se le dio a los pacientes subsidiados, comenzaron a ir todos para allá. Y de los hospitales públicos, cuando no tenían camas, pues también los referían para allá. Y sobre todo esos pacientes gravísimos que había que intubar, nos lo enviaban para allá. Cuando decíamos que no teníamos camas allá, porque no aguantábamos la presión, la dirección de SENASA nos llamaba y nos amenazaba, diciéndonos que teníamos un contrato y que teníamos que cumplirlo. Es cierto. Y entonces lo habíamos procesado a internar a esos pacientes que consumían más de 1 millón de pesos al mes, más de 1 millón de pesos. Pero no obstante eso, el gobierno aumentó el número de subsidiados de menos de 1 millón a casi 4 o 5 millones, no sé cuántos. Sí, 5 millones, 5.700.000. No, 5 millones o 4 millones y pico de subsidiados. Son varios millones. Entonces, eso hizo que la cantidad de pacientes subsidiados, que anteriormente iban 10 en el día 15, ahora fueron 200 y 300. Por supuesto, esos 3 millones de pesos no alcanzaban ni para el 20% de lo que estaban consumiendo. Nosotros visitamos al doctor Santiago Asín diciendo a la situación que teníamos pérdida por más de 5 millones mensuales. Pero él nos decía que no se podía porque el SENASA subsidiado
era para las clínicas, para los hospitales públicos, que realmente los hospitales públicos han mejorado, eso no se puede negar. Los hospitales públicos hace 8 o 10 años era una habitación con 7 y 8 camas, con camas hechas de pedazos de tubo, los pisos llenos de huecos, oscuros, pocos médicos, y hoy no. Son habitaciones con 1 o 2 camas, con aire acondicionado, cerámica nueva, todo moderno, camas electrónicas, muchos médicos capacitados. Todos los hospitales ya en su mayoría, tienen algunos todavía que no están así. Entonces, los subsidiados deben ir a los hospitales públicos y la atención primaria pública. Pero saben que de SENASA eso se manejó mal, porque tengo entendido que había unos 800,000 subsidiados asignados a atenciones primarias privadas. Okay. Eso está prohibido. Entonces, los subsidiados no pueden ir a clínica privada. Pero recuerden ustedes que la clínica Cruz y Minian es una simbiosis entre el sector público y el sector privado. Sector público porque atendemos los más humildes y los más pobres. Sector privado porque lo atendemos con dignidad como si fueran ricos. Con equipos también de última generación, una clínica con tecnología de punta, porque aunque los equipos no son nuestros, como decía anteriormente, tenemos todo el departamento con los últimos equipos a nivel mundial. Está Madita, que es el mejor laboratorio de este país. A nosotros nos conta eso. Está la unidad de hemodinámica que teteísmo con el doctor José Peña Reyes, que es una de las máximas autoridades del país, y así sucesivamente. Entonces, SENASA lo estamos subsidiando con más de 5 millones de pesos al mes. Subsidiando. Eso era por el retraso, doctor, eso era por el retraso en el pago de que se le hacía a la prestadora, ¿verdad? De servicio de salud. No, ellos pagaban mensuales, no. Pagaban mensuales mes por mes, nunca se atrasaron. Okay. Nunca se atrasaron. Pero pagaban 3 millones de pesos y estaban consumiendo 8 y 9. Entonces, si tú calculas 5 millones mensuales por 12 meses, estaríamos hablando de 60 millones de pérdidas que teníamos nada más por subsidiado de SENASA. Exactamente. Entonces, nada más por eso. Eso conllevó, entre otros factores, a la clínica a deudas prácticamente impagables. Yo lamento mucho que SENASA haya prescindido de nuestro servicio, porque afecta a los pobres, que son los que nos rodean, pero al mismo tiempo nos han hecho bien, porque ahora no vamos a perder los 5 millones mensuales que estábamos perdiendo. Sin embargo, he dado orden allá que los pacientes subsidiados de SENASA hay que atenderlos en emergencia. Hay que atenderlos. No se van a internar, no se van a cubrir los estudios, pero en la emergencia hay que cubrírsela. Correcto. Por orden, y el médico que debe de hacerlo, allá no cabe. Ok, correcto. Gracias, doctor. Nosotros agradecemos grandemente su participación, el hecho de que nos haya aclarado y le haya aportado al público de Secreto de Voz en Voz. Agradecemos y aprovechamos la oportunidad para agradecerle por su vocación sacerdotal y su solidaridad con la población enferma de nuestro país. Debe darle una nota importante. Sí. El director de la DIDA, en la Dirección de Defensa de Afiliados, DIDA, fue a la clínica de sorpresa el domingo y encontró todo perfectamente bien. Nos felicitó. Oigan bien, diferente a lo que se interpreta en el periódico ayer, que el periódico dice SENASA rompe contrato con la clínica Cruz y Minian. La gente podía interpretar que se trataba de alguna debilidad nuestra. No, todo lo contrario. Él nos felicitó. Y al ver que SENASA envió esa carta, él contestó contra SENASA. Y dijo que eso no podía ser así. Y entonces que él es que hace la denuncia, él es que la hace. Pero se interpretó públicamente. Yo no quería hablar de estas cosas, no quería, por eso nunca toqué el tema en 2 o 3 meses que tiene esto la paleta pública. Pero en vista de que ya se cuestionó el nombre de la actividad que le diga, tuve que aclararlo. Muy bien, doctor, muy bien. Muchas gracias. Por haber colaborado con nosotros y arrojar luz al problema y a los cuestionamientos que se han hecho.
Gracias, doctor, nuestro abrazo solidario y como siempre expresamos a través de este programa la gratitud de la población dominicana a la labor hipocrática sacerdotal que usted hace. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. No me cierre, doctor. Un momento. Ya va ahí. No, pero espérate. Porque estamos hablando de la crisis. Señores, Escúchame. Sí. Yo te pedí la llamada porque yo tengo que... Estamos haciéndole... Sí, doctor. Disculpe que se quedó una pregunta en el aire y al pedir el teléfono a mi compañero, él entendía que era... ¿Verdad? Para que cerrara. Para que cerráramos Nosotros hasta le extendemos una invitación para otro momento también, qué sé yo, hacerle la entrevista, si usted no tiene ningún inconveniente. Pero es que nosotros hemos visto que han querido señalarlo en un entramado con respecto a asociaciones que han tenido esa labor y que solo se decía que eran labores filantrópicas, pero no se señalaba que el gobierno aportaba en ese tipo de subsidio, de ayuda, porque ya vi, según usted nos explica, que hasta su clínica la estaban usando como un hospital, refiriendo de los hospitales públicos a su fundación, ¿verdad? Los pacientes para que sean atendidos allí, y yo sé lo que es eso, ¿verdad? Porque hasta Félix Bautista, que tiene una fundación, creo que también cerró ese tipo de ayuda, porque también se vendía como que era una, por lo menos él o esa fundación se vendía como que era una ayuda que estaba dando al pueblo. Sin embargo, no estaba de alguna manera también diciendo que era el SENASA, porque hay personas de otros gobiernos también metidos en ese tema de entramado. Definitivamente había una mafia terrible, y la había. Eso de tener 800,000 afiliados en una atención primaria privada. Sí. Cuando los subsidiados deben ir a las atenciones públicas que ha hecho el gobierno con inversiones multimillonarias. Sí. El gobierno ha construido en todo el país cientos de atenciones primarias que son pequeños edificios de lujo para que los pacientes subsidiados de SENASA vayan allá. Sin embargo, mediante una mafia que había, eran captados y llevados a atenciones primarias privadas. Exacto. Había una mafia de médicos que reportaban trabajo. Eso va a aparecer todo. Muy eso bien. era diabólico lo que estaba pasando ahí. En cuanto al convenio que ellos tenían con clínica, con toda la clínica del país, ya eso son cosas muy diferentes. A una le iba muy bien y a otra le iba muy mal. A nosotros nos iba muy mal. Muy bien. Bueno, pues agradecemos su participación, doctor, y siempre estamos aquí a la orden para aclarar cualquier situación. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Excelente, Hidalgo, excelente. Aclarada esa parte. ¿Cómo va a ser? Queremos decirle que nosotros, fue nuestra intención, porque yo le pasé el teléfono al compañero para que él hiciera la pregunta, pero no era pidiendo la llamada de Cruz y Minian. No, porque fue bueno que le hicieras tú, porque sí, yo no lo hubiese hecho así. Sí, porque nosotros el interés de nosotros es que se aclarezca, porque cosas como lo que hacían esas fundaciones, lo usaron, pero a la vez se vendieron que eran ellos los que estaban dando el servicio, pero a través había un contrato por abajo que para recibir esos pacientes subsidiados. Yo he sido paciente subsidiado de un centro semi-privado o privado que me atendió de una cirugía de la vista. Y ese seguro, señores, se expandió. O sea, el expandir y atienden 400 personas diarias a ese lugar que yo fui, que es Los Americanos, en Los Alcarrizos. Cruz y Minian recibe, creo que escuché, que 200 personas diarias, 300, escuché por ahí en otro programa que lo refirió. Pero ha sido un tema de administración, aparte de el dolo que suena por ahí, pero que se la con SENASA, pero ha sido un tema de administración porque se le ha pasado al régimen subsidiado reventar con la cobertura que da el régimen contributivo.
Está bien, Hilario, pero ese es el mal menor de la crisis. Sí. ¿Por qué el mal menor de la crisis? Porque como tú dices, y eres una muestra, ¿verdad? Ese tipo de corrupción, por lo menos dejaba un, dejaba un resultado en el sentido... Eso no era corrupción porque eso era acordado. Ahora, lo que yo quiero pero lo que te quiero decir, que ese tipo de anomalía, como quiera, porque no era el papel de SENASA, contribuir con clínicas privadas, en servicios privados subsidiados, cuando había, como dice el doctor Cruz Jiminián... Son a nivel de la fundación de Cruz Jiminián. Sí, pero lo que te quiero decir, cuando esa es una irregularidad, pero la corrupción que ha habido ahí, magnificada, que es de más de 20.000 millones y se habla hasta de 100.000 millones de pesos, en servicios no dados, en que se prostituyó la carnetización de afiliados, porque se llevó sin tener un presupuesto. Un segundo. Y el desglose del pago de cobertura, porque a mí me refutó un médico internacional, que de los que están allí en ese centro. Y yo les decía, pero ese seguro se paga. Pero a mí no me dan